perspectiva en la letra B y para eso dejamos las letras sencillas. Voy a ir marcando de dónde empezaría la letra. Para eso voy haciendo ya la inclinación de la letra y marcando la zona de abajo. En esta parte estaremos viendo lo que es la parte de debajo de la letra B. Este sería la parte donde se vería la forma de la B y esta parte es la de arriba. Ahora, por ejemplo, vamos a marcar como un pequeño rectángulo donde iría la parte del 3D, que sería esta, donde luego tendría las curvaturas. Ahora cogemos y dividimos lo que es este cuadrado plano en dos partes para hacer lo que es la letra. Y de aquí hacemos lo mismo, como una X. Y ahora es cuando empezamos a darle forma a la letra. Como veis, es un proceso sencillo, pero tenemos que tener en cuenta lo que es la simetría. Ahora vamos a hacer la parte del 3D con curva, así que marcamos hacia la misma dirección que la parte de abajo y formamos lo que es la curva respetando lo que es la letra. Siempre intento deciros que todo va simétrico, a no ser que tenga una perspectiva aérea, que son de 3 puntos fuga. Esta es de solamente 2 puntos de fuga. Ahora vamos haciendo la letra por dentro con el mismo margen para que se vea visible. Es un ejemplo claro cuando cogemos, por ejemplo, un cartón y lo recortamos y hacemos ya una letra por dentro. Ese cartón tiene volumen. Y después de pasarlo a bolígrafo, lo que podemos hacer es darle sombra para que vaya cogiendo más volumen nuestra letra. Porque a veces, aunque solamente esté dibujado la letra, hay gente que no tiene la visión, digamos, espacial de cómo los objetos están levantados tienen volumen. Entonces hay que darle un poquito más mascado. En esta ocasión, la luz viene de arriba y parte de la derecha. Por eso la parte más oscura, como estáis viendo, es el contraluz. Y así es como se ve cuando ya limpiamos todo. Lo que pasa es que parece que no tiene perspectiva. Entonces vamos a crearle una línea como si fuera la línea de horizonte para que se visualice como si estuviera con profundidad. He dibujado esta línea como si fuera la parte de adelante y la otra como si fuera la parte de atrás. Ahora creamos como si fuera una habitación con perspectiva. Nosotros estamos en el centro visualizando la letra I y ahora estos son los laterales de la pared. Y yo creo que con esta línea se entiende lo que es la parte de adelante y la parte de atrás. Y para potenciar nuestra letra vamos a hacerle una sombra proyectada. La parte más cerca de la letra será más nítida y más oscura. A medida que se va alejando se irá distorsionando y se pondrá mucho más clara. Más que otra cosa porque le entra algo de claridad y eso afloja lo que es la oscuridad de la sombra. Y como veis, esto va dando un toque especial a la letra para que esté levantada. Hipotéticamente, si estuviera muy levantada, pues tendría que estar toda la sombra y se vería completa. Ahora estoy dándole algunos toques más por dentro para que se vea mejor. Y como os dije, en la letra A, que está en una lista de letras en mi canal de YouTube, lo que estoy haciendo ahora es repasar de nuevo todas las sombras. Y ahora voy a colorear la letra para diferenciarlo del fondo. Así se visualizará mucho mejor. A ver, yo lo estoy haciendo con un rotulador rápido. Porque bueno, creo que no necesita más trabajo porque esto es un tutorial que os estoy enseñando para que lo hagáis vosotros. ¿Pero qué te has creído? ¿Que esto es todo el tutorial que iba a hacer? No, vamos a complicarlo más, así que vamos a hacer más letras B que son iguales pero con diferentes perspectivas. Así que está atento, de por sí dale un like y comenta qué es lo que estás planteando que podría pasar en este vídeo. Como veis, he puesto ya la letra B de atrás como si estuviera levantada el ángulo hacia adelante. Igualmente está como recta. Ahora voy a hacer otra siguiente letra con una diferente perspectiva. Esta está como que se cae hacia adelante una parte, pero está más volcada, lo que es el frontal, hacia otra parte. Me refiero, tendría que darle bastante sombra. Eso lo vamos a ir viendo y lo voy explicando. He hecho la parte de abajo de la B y ahora vamos a hacer la parte de arriba. Siempre se puede hacer por secciones porque luego lo vamos a convertir en la letra, lo que es limpia, una vez que lo pasemos a bolígrafo. Y cada una tiene una diferente perspectiva. Porque tú, por ejemplo, cuando coges un objeto y lo estás girando,
cada uno va a tener una perspectiva diferente, aunque esté dentro de la perspectiva frontal, que es con la línea horizontal fondo y todo el objeto ahí, pero cada uno está girado. Ahora vamos a darle color, pero antes vamos a pasarlo a bolígrafo para que se visualice mejor y no estéis perdidos. Os recuerdo que las letras, como son simétricas, por eso estoy marcando las letras que siempre tengan el mismo grosor. Es un pequeño truco para hacer las letras sencillas, pero que funcionen. Y por cierto, si no sabes que en mi canal de YouTube tengo tutoriales para hacer Will Style, Throw Up, Blockbuster y también graffiti en 3D, pues no estés perdiendo más el tiempo y échale un ojo a los demás vídeos, que creo que te pueden venir también bien. Y ahora voy a enseñaros un pequeño truco, una vez que ya está terminado, de cómo podemos potenciar la oscuridad de los colores cuando no tenemos más bolígrafos. Así que cogemos el lápiz de color negro y vamos dando flojito en la letra. Eso hará que tenga una pequeña capa que oscurece el rotulador. Y esta letra B, como está en una perspectiva diferente, que sería como la parte de la sombra de la primera letra, pues voy a oscurecerlo bastante porque no le llega la luz. Y ahora, una vez que esté terminado, lo repasaré con el rotulador y vais a ver la diferencia de cómo cambia de la primera letra a la siguiente. Se va a ir visualizando más oscuro, simplemente por el hecho de que los rotuladores son bastante transparentes y también da una capa de color negro. Parece una pequeña tontería, como que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, pero realmente si solamente tiene un rotulador, que es bastante claro, y un lápiz de color negro, podemos hacer todo este tipo de efectos. Y bueno, ya tenemos casi terminado la letra, lo único que nos falta es darle más volumen a nuestra letra 3D, así que ya le he dado la sombra y ahora estoy repasando con el bolígrafo para darle más contraste. Y una vez que hemos terminado ya nuestra letra, quiero que me comentes qué te ha parecido. Prepárate porque cada letra va a ser totalmente diferente con un nuevo reto. ¿Te verás capaz de hacerlo? Y para terminar este vídeo voy a enseñaros algunos de los libros que tengo que a lo mejor te viene bien. Mis libros de graffiti que están en Amazon, te voy a enseñar cuáles son. Este es el Graffiti Alphabet, con 50 abecedarios de diferentes estilos. Aquí tiene el 3D, el Old School, el Will Style, el Throw Up, el Blockbuster. Tiene de todo tipo de letras. Son para colorear y te puede servir de referencia para coger tus propias letras y que te sirvan alguna idea. El book de colorear son 60 piezas de graffiti de diferentes estilos, empezando desde más fácil a más difícil. Aquí podéis ver también que tiene Cool Style, como si fuera estilo líquido, hay hasta lettering, hay también en 3D más sencillo y la parte más difícil, que es la parte final, donde tiene el Will Pastel, que son Will Style y Model Pastel. Y por último, que es un libro que puede servir mucho para la gente que está empezando, el libro 1 Graffiti, donde aprendes a hacer las primeras líneas con proporciones, tamaño, donde guarda el grosso de la letra y te va educando la mano poco a poco. También unes las palabras, tiene la parte de hacerle la sombra a las letras, diferentes estilos de letras y la perspectiva con un punto de fuga. Y la parte final, muy interesante, donde viene ejercicio de perspectiva con diferentes puntos de fuga. Y luego, en la parte final, donde viene la parte de las letras. Por eso digo que este abecedario que voy haciendo letra por letra os puede venir muy bien con este libro. Y si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete.